¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más verde, una ciudad más justa, una ciudad más inclusiva, una ciudad más humana. Y en orden a una ciudad más humana, estamos hoy dedicando el programa a hablar de una de las tantas modalidades de contaminación, la contaminación acústica o auditiva. Como ustedes saben, la ciudad de Buenos Aires en este momento es un caos de tránsito, un caos de congestionamiento, hay muchísimas circunstancias graves que transcurren en la ciudad y que afectan a la cantidad de decibeles que nos están impactando en nuestra salud y que violan todos los parámetros habidos y por haber internacionales y nacionales. Se dictó una ley en la Ciudad de Buenos Aires que establecía una serie de recaudos, que había que hacer un mapa del ruido en la ciudad y también debe haber una serie de políticas públicas activas para evitar la producción de ruidos innecesarios, para disminuir la cantidad de ruidos innecesarios y por supuesto para tratar de que este aspecto tan grave de lo que es vivir en una ciudad no nos afecte en la cotidianeidad y en la salud. Verdaderamente hay personas que están sometidas a ruidos permanentes. Esto puede tener que ver o con determinadas circunstancias de la ciudad que en otro momento histórico no fueron previstas, trenes que pasan al lado de viviendas, lugares donde hay alta concentración de tránsito, pero hoy sabemos de la gravedad de esta situación, tenemos también otros recursos en la construcción, en las propias máquinas que generan los ruidos. Realmente hay situaciones que deben evitarse, como por ejemplo grandes recitales en lugares donde pueden generar más alta cantidad de decibeles, cuando se podrían hacer en lugares donde hay más verde, aislados o fuera de la ciudad. Bueno, el punto más ridículo de todo esto fueron carreras de autos con motores rugiendo a un ruido infernal, cuando se pueden hacer o en el lugar que está preparado para eso, que es el autódromo, o fuera del espacio urbano. Realmente innecesario. Nosotros estuvimos allí presentando distintos amparos, distintos recursos, haciendo controles. Aunque sea una situación de agresión temporaria, no deja de generar este descontrol en lo que es la contaminación auditiva. Pero mucho más grave aún es cuando tenemos ruidos constantes, y esto es fundamentalmente la falta de controles sobre los colectivos, determinados, autos. Esto es muy grave y de esto vamos a hablar en el programa de hoy, de la contaminación auditiva y nuestra ciudad. Bueno, un aviso parroquial antes de empezar. Hoy, 17 de junio, a las 18 horas, vamos a estar en la legislatura, en el Salón Dorado, compartiendo el reconocimiento a la actriz Cristina Vanegas como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires, así que las invitamos a ustedes, que están mis invitadas de hoy presentes, y a todos y todas los que nos están viendo, realmente muy contentos de poder premiar a esta gran actriz que tiene tanta trayectoria y tantos reconocimientos internacionales y que ahora la podemos hacer en su casa en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, bienvenidas. Por un lado, digamos, tenemos varias, algunas que son ya amigas de la casa y otras que vienen por primera vez, así que muy bienvenidas. Vamos a darle la palabra a la doctora Graciela González Franco. Ella es médica otorrinolaringóloga, presidenta de la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica. Y también nos acompaña
la licenciada Silvia Cabeza, que ella es presidenta de la asociación Oír Mejor y que ha sido una de las asociaciones factotum de la ley, de la reglamentación, y que siguen haciendo las mediciones. Ahí cuanto evento ruidoso hay, ahí están ellas midiendo, ellas y ellos. Y la ingeniera, entiendo, licenciada Mónica López Sardi, que es directora del Grupo de Investigación en Ingeniería Sustentable de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo. Bueno, nuestra presidenta de la Asociación Oír Mejor, que ha sido una de las promotoras de la ley. ¿Qué dice la ley 1540, que es la ley que nos ayudaría a poder tener una menor contaminación acústica, y qué no se cumple de esa ley? La ley 1540 establece niveles de ruido en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, tanto es así que está dividido en 5 zonas, una de ellas, la que tiene menor nivel de ruido, es la reserva ecológica, y es la única, en ese sentido, que se mantiene como un santuario acústico, y ese nivel de ruido no debe elevarse, ¿sí?, para preservar precisamente la fauna y la gente que va a disfrutar de la reserva. A partir de allí hay 4 zonas más, se llaman áreas de sensibilidad acústica exterior, ASAE, abreviado, y abarca las zonas residencial, comercial, industrial y vial, ¿sí? Las zonas que están cerca de una autopista, por ejemplo, la zona 5. Y después la zona residencial es la que establece un nivel bajo, de día tiene un valor de 60, de noche un valor de 50, para precisamente preservar la salud de quienes, 60 a la noche, preservar la salud de la gente que vive allí. ¿Cuánto es el máximo de ruido para la cotidianeidad que debería poder convivir una persona? Bueno, no hablo de leyes y de lo permitido o lo prohibido, sino hasta dónde lo que es sería tolerable, sano. Lo que es lo saludable. Según los valores que maneja la Organización Mundial de la Salud, ellos establecen que lo más sano sería que durante el día no estemos expuestos a más de 55 decibeles, y durante la noche, para lograr un descanso, bajar justamente los decibeles, como estamos acostumbrados a decir, no superar los 45. En un ambiente común, sin tener un alto nivel de ruido, tenemos pulsiones de 70, 75 decibeles tranquilamente, o de 80, pero lo que pasa es que no tienen que prolongarse el tiempo, tienen que ser como pulsos mínimos de intensidad que luego se normalizan. Pensemos que, por ejemplo, aparte de lo que es el ruido ambiental, cualquier chico que utiliza un aparato para escuchar música, cuando se enciende un equipo de música, se enciende a más del 60% de la capacidad de ese equipo. Los equipos están saliendo a la venta con una intensidad de llegar, en algunos casos, hasta 120 decibeles, que es comparado con el despegar de un avión. Y cuando se enciende un equipo de música, siempre se enciende a un volumen de más del 60%, o sea que ya pasamos ampliamente los 70, los 80. Y en un trabajo que hicimos justamente en un colegio preguntando esto, el 58% de los chicos elevan el volumen del equipo cuando lo encienden. Aparte, viste cómo es, como ya están todos tan acostumbrados a que los sonidos estén a un alto grado de decibeles, cada vez ponen la televisión más fuerte, cada vez lo que escuchan es más interno, es impresionante. Pero es una cosa en lo que es automático, lo que se enciende se eleva el volumen. Ahora volvemos a esto. Yo quiero volver al punto de, tenemos una ley, establece 5 zonas, establece unos máximos. Y el control de las fuentes fijas y móviles. Entonces, ¿cuáles serían los controles que tiene que haber en la ciudad y a cargo de quién? ¿Y qué no se está cumpliendo de esa ley? El control lo ejerce la Agencia de Protección Ambiental. El seguimiento, digamos, del trámite para presentar el estudio de impacto acústico, toda vez que hay una fuente fija y que está catalogada como ruidosa, ejemplo, un taller mecánico, un lavadero de autos, una discoteca, un teatro, un gimnasio, una escuela, un templo, entre otras actividades, cuando se va a habilitar ese negocio, ese comercio, se le pide un estudio de impacto acústico. Ese estudio debe dar como resultado que las
que la envolvente arquitectónica del lugar es suficientemente aislante para que el ruido que se produce allí adentro no trascienda hacia el exterior. Tengo entendido que ese requisito se pide, se solicita y se cumple. Y si alguna actividad no presenta ese estudio por desconocimiento del gestor o por el desconocimiento del propietario, se le extiende una cédula y se le exige que lo presente. Las discotecas pasa lo mismo, se hace un estudio con ruido rosa, que es un ruido muy potente, pero que está normalizado, que está dentro de lo que es el reglamento 740 de la ley, y después con la actividad tiene un monitoreo que es cada 365 días o cada 2 años. Eso con respecto a las fuentes fijas. En relación a esto deberíamos decir, este aspecto en principio sería ilegal por parte del particular o el gobierno de la ciudad, es decir, es como a veces criticamos la agencia gubernamental de control o lo que fuere, porque habilitaron algo que no está en regla, entonces habría una ilegalidad. O sea, cualquier persona que entienda que los ruidos que está teniendo en el boliche, la discoteca, lo que fuera que funciona a su lado, que no parece normal, tiene que hacer la denuncia, por lo menos para que vengan y verifiquen si eso es correcto. Y sería ilegal si se hubiera habilitado o estuviera funcionando algo que excediera esos volúmenes. Incluso ahora, si es precedente y tiene una denuncia, debe adecuarse a la normativa actual. Eso pareciera que no es el principal motivo hoy de contaminación. De las fuentes fijas no, el problema es el tránsito. El tránsito. En relación a lo que ella decía recién, supongo que ustedes tendrán bastante expertise en términos de aislantes y nuevas tecnologías que nos permitan evitar, controlar, o sea, bueno, ahí tenemos un problema, los de adentro y los de afuera. Los de afuera lo limitamos, pero los que están adentro, claro. ¿Cómo se reduce? Lo que ocurre es que para limitar la contaminación sonora podemos poner barreras pasivas, que son las que están vinculadas a las construcciones, los materiales insonorizantes. Esto hay que preverlo desde el momento en que se desarrolla una cierta construcción y no siempre es obligatorio a instalarse, por ejemplo, en un templo no es obligatorio, o sea, si yo pongo una discoteca, este tipo de materiales sí están incluidos entre los que voy a considerar, pero este tipo de barreras pasivas no están obligadas en todos los lugares donde se desarrollan actividades con conjuntos de personas que pueden generar ruido. Y el otro tema es que una de las principales fuentes que nosotros hemos detectado de sonido es el tránsito. Y esto no lo podemos insonorizar con una barrera. Allí se imponen los controles a las unidades de colectivos, se impone también la civilidad del comportamiento de cada uno, se impone la educación, que cada uno sepa cómo comportarse, no tocar bocina, no aceleradas, frenadas bruscas, o sea, una adquisición de conciencia por parte de las personas para modificar su conducta en torno al ruido. Ahora, ahí tenemos, entonces, en el primer punto yo tomo el guante y les pregunto y les pediría que si nosotros pudiéramos en el código de edificación incorporar alguna norma que pudiera establecer la obligatoriedad de algunas de estas barreras insonorizantes, como lo hemos hecho con construcciones sustentables o con otras temáticas, me parece que sería interesante ver en qué punto del código de edificación y qué cosas que resulten verdaderamente pertinentes para qué tipo de instituciones o cuestiones tendría sentido establecer la obligatoriedad de algunos de estos parámetros. Por el otro lado, habría que ver el tema de las fuentes móviles. Entonces, en principio, ¿las fuentes móviles producen ruido porque el ruido es inevitable o las nuevas fuentes móviles producen menos ruido o podrían llegar a anular el ruido que producen? Por ejemplo, los automóviles eléctricos no deberían producir ruido, me parece que no. O sea, es el tema de los vehículos que se mueven con hidrocarburos, los que producen ruido en particular, o algo que no está en buenas condiciones. Exactamente, es la antigüedad de las unidades. Pero ahora hay nuevas reglas, incluso de las leyes de tránsito, que no pueden ser de más de tantos años, los transportes colectivos, pero no se cumplen. Entonces, ¿por qué no recordamos esto? Y también podríamos nosotros obligar en la ciudad a otro tipo de vehículos, porque la regulación está para los transportes públicos, pero tendríamos que ver un poco qué pasa con los transportes particulares, ¿no? Con los transportes, bueno, en realidad en todas las ciudades... colectivos, con el subte, que es lo mejor que nos puede pasar, los 10 kilómetros de subte no están, así que seguimos con Metrobús contaminante y auditivamente
hidrocarburífero. En toda ciudad populosa como es Buenos Aires, el ruido está sujeto al volumen del transporte que hay. O sea que ese fenómeno, digamos, se produce acá en Buenos Aires y en toda ciudad donde tiene un volumen importante de tránsito. Sin embargo, San Pablo, en Brasil, no tiene el nivel de ruido que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tienen unidades más modernas. En la ciudad de Buenos Aires es un tema político, porque por un lado el gobierno de la ciudad dice ¿cómo controlo el transporte si el transporte depende de la nación? Bueno, yo tengo una respuesta para esto. A ver, en principio, tenemos una discusión que debería ser tomada por la legislatura porque con la misma transferencia que se hizo de los subtes, recordarán la ley federal, transfirió 30 y pico de líneas de colectivos y la ciudad todavía no aceptó esas líneas. La ciudad debería crear su propio organismo de control y por lo menos empezar con sus propias líneas que no son interjurisdiccionales, no son interurbanas, a tomar reglas. Y yo dije el otro día cuando estábamos discutiendo el Metrobús, y lo vamos a sostener, es que el Metrobús era la gran oportunidad para pautar y pactar con las líneas de colectivo, ya que les vamos a dar este carril preferencial, este plus que va a hacer que su línea va a tener, bueno, cámbieme la unidad a menos de tantos años, o ponga articulados, o ponga determinados, que todos tienen que ser para personas con discapacidad, no tienen que contaminar, tienen que ser... Bueno, yo creo que si no se hace esto en este tránsito al Metrobús, estamos perdiendo una oportunidad importantísima en varios aspectos, ¿no? Que tienen que ver con lo ambiental, con las personas con discapacidad y con los ruidos. Y con la seguridad. Y con la seguridad vial. ¿Por qué no nos decís más o menos una unidad, cuál sería el menor impacto auditivo, de cuántos años ustedes estiman o qué valores usan en otras partes del mundo para eliminar esta contaminación auditiva? No, nosotros lo que hicimos fue un estudio terminado el año pasado, fin de año, tomando mediciones a bordo de las unidades y evaluando el motivo de los ruidos. Trabajamos sobre 8 líneas de colectivo, que después lo publicamos sin dar el número de las líneas, y a bordo del colectivo, tanto el colectivero como los pasajeros estaban escuchando 80 decibeles en promedio. Así que evaluemos... El colectivero, o sea, sí, el colectivo, claro, eso es salud ocupacional, por ejemplo. En el caso de la persona, del chofer de esta unidad, es un tema de salud ocupacional, que esto está regulado, pero ¿quién regula la salud del pasajero? Es decir, el chofer de colectivo supone que por sus tareas va a ser sometido a audiometrías, tendrá licencias médicas cuando se supone que esto es lo que tendría que ser sometido. Ahora, el pasajero, la gente viaja entre 10 y 18 kilómetros diarios, hicimos una estadística, una encuesta. Capital. Dentro de Ciudad de Buenos Aires. 10 y 18 kilómetros diarios. Sí, por los traslados de sus casas al trabajo, a la facultad. Y eso implica, con la lentitud del tránsito actual, un promedio de 2 horas arriba de las unidades de transporte con estos niveles de 80 decibeles como oyentes involuntarios. ¿Qué afectaciones trae a la salud física y mental estos volúmenes de ruido? Primero, un dato interesante que ella dijo. Si una persona está expuesta a 80, 85 decibeles en forma continua, ya tiene indicación de usar algún tipo de protección auditiva. Sí o sí. Claro, pero por otro pensá, el conductor de la unidad necesita, en la medida de sus posibilidades, de la audición como otro sentido que lo ayuda en el tránsito, claro, le hablan. Pero no usaría un tipo de protección auditiva como puede utilizar un señor que utiliza un taladro, que hay que tratar de bloquear el máximo. Hoy en día hay tapones auditivos que tienen un filtro que reducen 20 decibeles, entonces le bajaríamos de 80 a 85 decibeles a un promedio de ruido tolerable y dentro de lo adecuado. Vos querés, pero además es peligroso ir en la calle con tu sentido del oído bloqueado, por supuesto, una persona, porque, a ver, yo te digo, ¿qué hacía yo cuando tenía que caminar mucho en el microcentro? Me ponía auriculares. Bueno, ¿por qué? Porque vos decís, a ver, no soporto el ruido en la 9 de julio. Entonces me meto en mi propio ruido. Entonces, ¿qué haces? Me pongo auriculares con música tranquila y relajante, pero aún soportar
Bueno, en el subte, Sí, en la locura, bueno. te vas con eso lo hace todo el mundo. Claro, y hay que ver a qué decibeles, porque acordate lo que te dije, Bueno, que lo suben el decibel necesario para tapar no ese escuchar ruido. el ruido de afuera, Claro. Bueno, que además es alto. Ha aumentado enormemente la cantidad de accidentes de tránsito en chicos, yo digo niños porque más que nada como yo hago la parte infantil y adolescentes, Porque los niños van al colegio con los auriculares. cruzan la calle sin mirar. Así es. Sí. Cruzan el paso a Porque te nivel distrae, sin mirar, porque te distrae. van andando en bicicleta sin mirar, Con la música. porque van atentos a lo que están escuchando. Entonces si el policía le hizo una seña No registras. o alguien le dijo esperá, que pasó alguien Sí. en contramano, No no lo lo escuchan. vio. O sea, es cierto, se bloquea totalmente un sentido. Entonces, yo creo que el uso de los auriculares, de la música y demás, primero y fundamental, hay que concientizar de que este es un Exacto. problema. La educación y la La concientización. educación es básica. Si no tenemos conciencia de que esto es un problema, no va a tener solución, ni respecto de la ciudad, ni de la provincia, ni de ningún lugar donde, o sea, el ruido ambiente es importante y la utilización de equipos de música, si ustedes se fijan, cada vez los amplificadores y los equipos de música tienen más intensidad. Y los chicos tratan de comprar el equipo que tiene más intensidad de volumen. O sea, no hay un registro de que esto es un problema. El problema empieza a aparecer cuando en el consultorio llega un paciente, no importa la edad, con que dice, tengo un problema, me parece que no estoy escuchando bien, o muy común en los chicos hoy en día, aumentó un 20% la consulta adolescente por lo que voy a comentar ahora, el zumbido, el ruido en el oído. Y un sonido agudito, que puede ser intermitente, puede ser permanente. ¿Y qué pasa? Cuando llega al consultorio de un otorrinolaringólogo, no del pediatra, no del clínico, va directamente al otorrino o lo comentó y pasó de largo, llega sin una educación previa, sin la concientización y dice, tengo un zumbido. Si el zumbido es permanente, yo le voy a mandar a hacer los estudios, pero ya sé que tiene una lesión que no se arregla. Cuando el acúfeno es permanente, ya es una lesión en cóclea. ¿Qué pasa? Cada vez que estoy expuesto a ruidos intensos, más allá de lo que mi oído permite, es una fatiga que le hago, es una sacudida a mi oído interno. Para lograrse recuperar, necesita por lo menos entre 48 y 72 horas que esas células digan, ay, un poco de paz. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa a los chicos cuando salen de bailar? Ese zumbido que sienten en más del 48% de los casos encuestados. Tienen un zumbido que al día siguiente desaparece, pero la fatiga auditiva queda Es más tiempo. acumulativa. Claro. Entonces, cuando dice, sí, cuando salgo de bailar tengo el ruido, o de bailar, de una reunión, de lo que sea. Y después se me va. Digo, bueno, tiene el cimbronazo, pero todavía lo podemos educar. Cuando ya viene con el zumbido permanente, ya es tarde. La lesión, el trauma acústico tranquilamente ya lo tiene. Entonces, si no tomamos conciencia y no educamos, pero educar desde todas las áreas, salud, educación, valga la redundancia, Sí, desde los escuela, colegios, desde salita de 2 años que ponen la música para bailar y es infernal el ruido. Entonces, tenemos que educar a los educadores, tenemos que educar a los agentes sanitarios de salud y a todos los que tenemos que ver con la salud ambiental. Me parece que eso sería lo primordial. Hace un ratito hablábamos. Quedan minutitos nomás. Sí, Entonces quería les comentar. pediría en concreto, ¿qué propuestas? Yo recogí el guante de 2 o 3, pero ¿qué cosas concretas les parece que tenemos que hacer y qué cosas están faltando que debemos exigir al Ejecutivo que haga en la ciudad en lo estructural de políticas? Entendimos, la escuela es un lugar Educación. donde este tiene que estar y la educación sobre todo a los niños y a las adolescentes que son los primeros que tentados en seguir subiendo los volúmenes. Sí, y a Controles. nivel de ruido urbano, Sí. El gobierno debe continuar con la elaboración de los mapas de ruido porque eso es lo que le va a permitir determinar la gestión de control de ruido que está faltando sobre todo en las fuentes móviles. ¿Les presentó a ustedes algún mapa o deberíamos exigir? Yo presenté un pedido de informes, quiero contarles. Presenté un pedido de informes para que nos dé información, pero a mí me gustaría que viniera algún funcionario de APRA
los encargados de hacer los mapas, para que veamos ese mapa en conjunto y analicemos qué está pasando en los distintos tramos de la ciudad. Tengo entendido que lo están haciendo, de la Comuna 11, por ejemplo. No debe estar terminado, pero precisamente el mapa de ruido es la herramienta que posibilita a las autoridades a tomar decisiones de control de la contaminación acústica cuando se refiere a fuentes móviles. Y cuando se refiere a fuentes móviles, quiero decir que si no medimos el caño de escape, el motor y la carrocería del transporte urbano de pasajeros, no sabemos cuánto es el nivel de ruido que está emitiendo. Si a eso le agregamos los años de antigüedad que tiene, ese transporte es contaminante si no se verifica todas esas particularidades. Bueno, acordemos que ahora hicimos la ley para que se verifique también en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, vamos a hacer. Última frase final. Entonces, nos comprometemos para trabajar juntas para el código de edificación, de poner esas barreras. Sí, nuestra conclusión en el trabajo fue justamente muy similar a lo que ella acaba de decir, para disminuir el ruido en la Ciudad de Buenos Aires, trabajar sobre las fuentes móviles, hacer controles exhaustivos y que no circulen las unidades que emiten más de lo permitido hasta que las pongan en condiciones. Y otro de los factores que lleva a la emisión de ruido tiene que ver con el estado de las calles y de las vías, porque los traqueteos le aflojan la suspensión y esto suma al ruido que estamos oyendo cuando viajamos en los transportes públicos. Y además pero no es excusa el hecho de que haya transporte interjurisdiccional que digamos que la metropolitana o que los equipos de tránsito de la ciudad no puedan verificar y detener a un transporte que está infringiendo la ley nacional y local. Así que bueno, me tengo que ir, da para seguir charlando, las voy a invitar otro día porque me quedaron un montón de preguntas y seguramente muchas cosas a ustedes por decir. Muchas gracias, nos fuimos, hasta la semana que viene, muchas gracias. Las veo en lo de Lavanegas.